Y ahora me corresponde el honor de presentar a nuestra anfitriona de hoy, a Isabel Izquierdo. Yo le tengo que agradecer especialmente que me confiriera también la confianza de moderar esta mesa con el nivel de todos los intervinientes. Así que, bueno, paso a presentarla. Ella es doctora en Historia, en la especialidad de Arqueología desde el año 98 con premio extraordinario. Es licenciada en Geografía e Historia, también con premio extraordinario por la Universidad de Valencia y máster en Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha desarrollado un currículum completísimo en materia de investigación, difusión y publicaciones en materia de arqueología y museos arqueológicos desde el año 95 hasta hoy, con especial dedicación al estudio de la cultura ibérica y la museología. Es experta en monumentos funerarios ibéricos, es conservadora de museos del Estado y ha gestionado y coordinado desde el Ministerio de Cultura numerosos proyectos de reforma de museos, fundamentalmente arqueológicos, tales como el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, el Museo Arqueológico de Córdoba, el Arqueológico de Asturias, Puig de Molins de Ibiza y especialmente desde el año 2002 el propio Museo Arqueológico Nacional. Ha sido jefa del Servicio de Planificación de los Museos Estatales, jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Bellas Artes y directora de Programación de Acción Cultural Española. Sí. Bueno, podría estar toda la tarde con tu currículum, Isabel. Gracias. Pues muchas gracias, directora. Buenas tardes. Como anfitriones de la jornada, me corresponde ya el turno de cierre de estas presentaciones y debo decir que estoy muy satisfecha y también muy agradecida con todo lo que hemos escuchado hoy y todo lo conversado y además con esta puntualidad germánica que me parece maravillosa. Bien, por mi parte, unas notas sobre el Museo Arqueológico Nacional, una institución transformada integralmente en sus infraestructuras tras 15 años de trabajos intensos en distintas fases, en un proceso muy conocido, publicado, y a mí me gustaría concentrarme muy sintéticamente en estos puntos porque la historia de la institución, con casi 160 años de historia, es muy conocida y yo creo que es interesante, ¿no?, que el punto de partida sea la reforma y estamos mirando un poco el futuro, ¿no? Me voy a concentrar en estos 4 puntos, partiendo de qué supuso la transformación del museo, que culmina en 2014 en ese contexto de renovación de infraestructuras de museos arqueológicos en la España del siglo XXI, para, pues a continuación, como organismo vivo en permanente proceso de mejora. Esta expresión ya la hemos escuchado en distintas intervenciones. Voy a destacar algunas actuaciones que han sido importantes en el museo desde la perspectiva de la arquitectura y la museografía hasta hoy, ¿no?, desde 2014 hasta hoy, con una necesaria reflexión sobre la planificación y, más allá de las infraestructuras, algunos desafíos futuros. Bien, y nuestro punto de partida es justamente esa transformación experimentada por el museo en 2014, y voy a ir pasando en este primer punto imágenes que yo creo que ya muchos y muchas aquí conocéis. Concluía un proceso de renovación integral largamente esperado, que se enmarca en ese contexto, el arranque de finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI en nuestro país, donde el avance de la investigación y de la ciencia arqueológica y de la difusión social también, la proyección social de la arqueología, se acompañaron de una auténtica vorágine de musealizaciones. Vemos imágenes de Altamira, de Alicante, de Almería, de Álava, de Arcua, en fin, una serie de producciones museográficas importantes a lo largo de estas últimas décadas. El proyecto del MAN, que culmina en 2014, pues ha sido referente después en distintos sentidos dentro de un conjunto de instituciones que no es nada desdeñable, un 15% de esos 1.537 museos en España en la actualidad. Bien, ha sido la única reforma, decía, integral de la institución desde su creación,
en 1867, 15 años de trabajos muy intensos, ahí vemos algunas de sus principales fases, y absolutamente todos los indicadores nos hablan de una verdadera transformación integral más allá del edificio, desde indicadores institucionales, es decir, aumento de, por supuesto, coproducciones de exposiciones, ejemplos de internacionalización, aumento de colaboraciones nacionales e internacionales, indicadores de desempeño en cuanto a calidad de servicio público, eficiencia en el desarrollo de funciones internas y públicas, mejora en protocolos de trabajos, en gestión de visitas, aumento de público en general y por segmentos, diversidad de público y por franjas horarias, indicadores también de capacidades de la infraestructura, nueva oferta de servicios públicos, grandes mejoras en el estado y de la vida útil también de las instalaciones y los equipamientos, el confort, las mejoras de las condiciones climáticas, un salto cualitativo en materia de accesibilidad física, sensorial, cognitiva, digital, indicadores de impacto social también en diversidad de formatos de actividades en nivel de satisfacción de visitantes, de profesores, participación y crecimiento de comunidades afines, voluntarios culturales, asociación de amigos, en fin, indicadores de impacto económico, también incremento de patrocinios, de número de convenios firmados, de alquileres, funcionamiento de tienda y cafetería, también de imagen y de percepción ciudadana, así como de sostenibilidad. O sea, todos estos indicadores nos están hablando de una transformación realmente integral. Un proyecto ambicioso que parte de unos valores seguros y una colección extraordinaria que fue viable. Esta mañana hablábamos, ¿no?, de la receta. En el caso del Arqueológico Nacional, clarísimo, mucho compromiso institucional y personal, crédito suficiente, justito, pero suficiente, y todos a una. Y un poco una conexión cósmica entre empresas, el equipo del museo, trabajando a una, y la coordinación desde el Ministerio, un consenso político imprescindible a lo largo de 3 legislaturas, más de 66 millones de euros en total en ese tiempo, y un gran equipo en el museo, en el Ministerio y todas esas empresas externas trabajando un poco con una hoja de ruta muy firme y con mucho control técnico y administrativo y económico, también de todos los proyectos que comprendió la reforma. Esa fue la receta. Tras cuya remodelación el museo se transforma totalmente. Voy pasando imágenes del antes y el después del proyecto de Frade, arquitectos y ejecución. En el caso de la museografía, a cargo de la UTE, EMTI, Acciona, vemos la metamorfosis de los espacios internos y públicos, un salto cualitativo en materia de investigación, de conservación. Vemos imágenes de la antigua biblioteca donde muchos hemos pasado muchas horas con la tesis, ¿no?, estudiando con los trabajos de investigación, en fin, el laboratorio y el laboratorio actual también, las áreas de reserva, ¿no?, son metamorfosis, son saltos cualitativos para la investigación, para la conservación, en fin, y desde luego en los espacios públicos, ¿no?, este salón de actos maravilloso donde todos los días hacemos cosas, y por supuesto las salas de exposición permanente donde hubo una radical transformación, donde se actualizaron absolutamente esas narrativas, esos procesos de cambio y continuidad, y un poco el énfasis en los intercambios culturales desde la prehistoria y, claro, a partir de las maravillosas colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Ahí vemos ese hilo conductor desde la prehistoria hasta la edad contemporánea en la península ibérica, y incorporando pues unos recursos museográficos muy cuidados, audiovisuales, con una medida muy justa de la tecnología, con la prevalencia de la colección. Ese fue un criterio de partida, de proyecto, y bueno, yo creo que a destacar 11 años después, desde la perspectiva que te da el tiempo, pues yo creo que fue clave la visión integral 360, ¿no?, del proyecto. Es decir, hubo, ¿no?, un pensamiento integral de reformar toda la institución con esos criterios de accesibilidad, de armonía, de confort, de futura sostenibilidad, pero con una perspectiva
total, desde el acceso, desde la verja de entrada, el jardín, la fachada, hasta los corazones del museo, que son ambos patios. Ahí vemos distintos ejemplos de las actuaciones, teniendo en cuenta la accesibilidad y la funcionalidad y con esa transformación total de los espacios que nos ha permitido tener otro tipo de relación con el público visitante y todas las múltiples posibilidades que se generaron en cuanto a programación y con especial atención también como criterio de partida de proyecto, insisto, en todas sus facetas, cognitiva y digital, además de la física, etcétera, de la accesibilidad. La accesibilidad tuvo un tratamiento muy especial dentro del proyecto y, desde luego, seguimos impulsando ahora desde los programas públicos toda esta línea de trabajo. Bien, tras 2014, la institución, todas, ¿no?, se encuentra en un proceso de mejora constante, como todas en la medida de sus posibilidades, ¿no? Vemos ahora una pequeña selección de actuaciones destacadas desde 2014 en adelante, tanto en lo que es puro edificio como en museografía, porque es verdad, verdaderamente es un organismo vivo, ¿no?, la institución, con una colección que se va ampliando, en nuestro caso, por donaciones y adquisiciones, esencialmente, con un equipo de trabajo cuya foto también es muy dinámica, es muy cambiante, con altas, bajas, con empleados públicos, con empresas externas, que se va moviendo a lo largo de las 8 plantas de este edificio, con una gran afluencia de público visitante y muy distintos formatos de visita, circulaciones, agrupaciones en espacios con colecciones, no sin ellas, con una gran oferta de actividades y de programación, hasta incluso ya desde el año pasado estamos ya programando los lunes, que era el día que teníamos un poco reservado para determinadas funciones en los museos, pues ya estamos programando porque nos faltan huecos en la programación a lo largo de las 5 plantas públicas del edificio, en fin. Y todo este organismo en una infraestructura, en nuestro caso, de 30.000 metros cuadrados, en un edificio compartido con la Biblioteca Nacional, que demanda por sus colecciones un estricto control ambiental, un mantenimiento constante a prueba de incidencias, a prueba de apagones también, seguridad en parcela, en el edificio, que exige una atención constante y al que además exigimos ser sostenible, funcional, eficiente. En fin, el museo tiene que atender a todo este clúster, todo este conglomerado de variables, ¿no?, de una manera organizada, con protocolos de trabajo y, bueno, lógicamente, el día a día y mejoras que tienen que ver más allá del mantenimiento, pues con la mejora de la eficiencia del funcionamiento de determinados servicios, se van generando nuevas necesidades, pero desde el día siguiente de la inauguración, con el propio funcionamiento del centro, el listado es realmente interminable y simplemente he seleccionado algún pequeño ejemplo, pues desde la renovación y la ampliación de los vestuarios de personal, que fue como muy próxima a la inauguración, adecuación de espacios por operatividad, como el plató fotográfico, la generación de un nuevo almacén de actividades, grandes actuaciones, esta fue más pequeña, de adecuación de un sector de orgánicos en planta tercera, grandes actuaciones, ahora sí, como por ejemplo esta que fue como una operación de James Bond, vivimos aquí en el museo con la pluma transportando las enfriadoras que se sitúan en cubierta, las enfriadoras de climatización, que sustituían a las antiguas calderas de gas por bombas de calor, aire, agua, con una mejora de la eficiencia energética muy destacada y además ha sido un ejemplo de descarbonización en edificios históricos importante y esto verdaderamente yo creo que en el edificio ha sido la actuación más potente que hicimos el año pasado, largamente esperada. O desde esta gran actuación en la climatización a pequeñas mejoras en los espacios públicos, desde la apertura del vano central de la tienda, que enseguida en el museo se detectó esa necesidad, a pequeñas mejoras en los accesos, en las escaleras panorámicas en ambos patios, norte y sur, en el propio acceso a la reproducción de la cueva de Altamira,
hasta la decoración, ¿no? Un poco el embellecimiento de algunos espacios internos del museo, como podemos ver en imagen, o la creación de la sala de novedades, que en materia de áreas públicas, pues yo creo que ha sido un salto cualitativo para el museo, una pequeña obrita, muy pequeña obrita, muro, aislamiento, sellado, enforjado, muy sencillo, pero que verdaderamente nos da muchísimas alegrías. Hemos estado con los ponentes también viendo la sala y es un poco, nos conecta con los distintos museos arqueológicos del territorio, con los equipos de investigación en arqueología en nuestro país y un poco el museo como casa de la arqueología, como altavoz también de hallazgos y de descubrimientos arqueológicos importantes, pues la verdad es que ha sido, yo creo que ha sido interesante para el museo poder abrir. Abrimos el año pasado con Turuñuelo, hemos seguido con las novedades de la arqueología de Extremadura y estamos ahora con Tomares, con el Museo Arqueológico de Sevilla. Y posteriormente, bueno, también en relación con la museografía, más allá del edificio, pequeños cambios, ¿no? Como decía un ministro nuestro, José Guirao, con bisturí muy fino, ¿no? Con bisturí muy fino, que responden pues, a las lógicas actualizaciones en la exposición permanente, que son resultado de la investigación. La investigación es algo vivo también, que va evolucionando, hay avances, hay matices en las cronologías, con la arqueometría, que es una auténtica revolución, se están matizando muchísimos aspectos y ello nos obliga a puntualmente ir modificando algunos aspectos que vamos corrigiendo en la medida, ¿no? de nuestros recursos y de nuestras posibilidades en la permanente. O sesgos de género, que todavía, y trabajamos mucho ese tema en la reforma, mira que leímos y releímos. Aquí está Carmen Marcos, que vivió muy en primera persona este proceso. Las cartelas y los textos de sección, bueno, pues hay que seguir mejorando también estos aspectos, hay que seguir nombrando, ¿no? En nuestro caso a las mujeres y, hay algunos elementos gráficos que van mejorando también. Hay mejoras que responden a aspectos de circulación, de funcionalidad, de iluminación también, aunque esta foto no lo refleja, los bronces de Urso ahora se ven divinamente, ¿no? Y antes no tanto, y han sido pequeños matices, ¿no? en el sistema de recorte y de relleno de los focos que han permitido ver la epigrafía en esos bronces, o mejoras en la gráfica que hemos hecho este año pasado y seguimos haciendo en el área, por ejemplo, de prehistoria, que tiene una potencia de elementos gráficos importantes, ¿no? Con la disposición del tesoro de Astroqui en la planta cero, o con el elemento gráfico de la minería de Casamontero, o con que estamos a punto de producir y montar en la sala 7 con esta maravillosa nueva ilustración. En fin, futuros proyectos, ¿no? Como abrir al público esa galería de retratos que conecta la planta segunda, el sector norte y sur de la planta segunda. Ahí estamos, o cambios que derivan de las propias adquisiciones del museo y que nos gusta lucir en la permanente, ¿no? Porque el museo compra poco, pero lo poco que compra, desde luego nos gusta lucirlo en la permanente, porque llena huecos en la presentación de nuestra narrativa histórica, como por ejemplo el cimacio de Jafar, que compramos el año pasado y pues nos ha servido un poquito para mejorar esa instalación desde 2014 a 2024, más clarita, ¿no? y con ese maravilloso elemento adquirido para el Museo Arqueológico Nacional, o pequeños cambios, ¿no? Que derivan de movimientos de piezas. Esto es un continuo en el museo, porque tenemos un volumen de préstamos anual entre 300 y 400 piezas, entonces hay puntuales, ¿no? Cambios que afectan a la permanente, en algún caso incorporaciones también fruto de las adquisiciones, o restauraciones como este maravilloso ataúd de la cantora de Amón, que en un patrocinio con la Fundación Iberdrola conseguimos restaurar desde hacía más de 120 años. Este sarcófago, por razones de conservación, estaba en almacenes y pudimos ya mostrarlo en las salas de exposición permanente. Y luego algún cambio que responde
esto sucede en todos los museos, a depósitos, a comodatos, como por ejemplo la instalación también hace muy poquitos meses de la obra de Antonio López, que en el 61 pinta una maravillosa vista de la fachada y el jardín del Museo Arqueológico Nacional, y que fruto de un comodato entre el Ministerio de Cultura y la colección BBVA, propietaria de la obra, bueno, pues hemos integrado en la exposición permanente al final del relato cronológico, y otros importantes depósitos que están por venir este mismo año y que anunciaremos oportunamente un poquito más adelante. Lo dejo ahí en el misterio. El museo es un organismo vivo que exige mantenimiento, que exige actualizaciones, que exige mejoras constantes y, por tanto, que exige una necesaria planificación. También es un concepto que ha sonado en numerosas intervenciones. Yo creo que en todos esos procesos esta es parte de la Sábana Project, ¿no?, del Museo Arqueológico Nacional, tanto en el plano macro de las grandes obras, de las grandes actuaciones, como en el plano micro, ¿no?, de las mejoras y los cambios cotidianos. Pues evidentemente, ¿no?, es esencial la programación y la documentación de los procesos. A mí eso también me parece muy importante, el documentar los procesos, porque la memoria es muy frágil y vamos muy deprisa, y todos esos cambios yo creo que es importante documentarlos bien. Desde luego, en el caso de la reforma del MAN, con la metodología del plan museológico que publicamos hace ya 20 años y con todos sus programas de necesidades, y veo aquí a Marina Chinchilla, que nos enseñó tanto en aquel momento en el Ministerio y que trabajamos tanto en todas las actuaciones de reforma de los museos, pero también en el plano micro, ¿no?, de actuaciones pues más con otro objetivo, con otro sentido, más estratégico, más controlado, más cercano y más ordenado, como por ejemplo en nuestro plan estratégico del Museo Arqueológico Nacional 24-27, y todos los planes que vamos trabajando año a año, sus planes operativos, hacemos un esfuerzo, y yo soy consciente, aquí hay algunos compañeros del museo, que es un esfuerzo, porque hay que enunciar, hay que pensar, hay que escribir, hay que ir viendo, ir evaluando, ir chequeando, y la verdad es que nos esforzamos por trabajar también, no nos lo exige nadie, pero nos esforzamos en trabajar en esa línea que a mí me parece muy importante. Nuestro plan estratégico surge de unas ideas y de una profunda reflexión en el año 23, donde se detectaron una serie de debilidades internas y externas, una serie de fortalezas también internas y externas, y terminamos enunciando 7 grandes objetivos, ¿no?, que son un tanto rimbombantes, pero que luego tienen un aterrizaje en lo concreto, en los proyectos, en las acciones, año a año. Pues desde ese posicionamiento institucional y esa apertura, excelencia y conexión con la sociedad, ahí vemos, ¿no?, ese conocimiento y legado, el equipo y gobernanza, es reforzar esos valores de equipo y gobernanza esencial dentro de nuestro plan estratégico, la sostenibilidad y la accesibilidad como ejes transversales de toda nuestra actuación, y desde luego las bases también en nuestro caso, me he pasado y ahora quiero ir hacia atrás, ahí. Esas bases para la futura autonomía de gestión, que yo desde luego no veo otro futuro en el caso del Museo Arqueológico Nacional. Esa es nuestra hoja de ruta hacia donde nos gustaría caminar y donde se enmarcan todas las actuaciones grandes y pequeñas del museo. Y termino, para ser también escrupulosa con el tiempo, hablando un poquito de transformaciones y de desafíos presentes y futuros de nuestra institución. Bueno, yo creo que los museos deben, con sus funciones, con sus responsabilidades, ser, desde luego, ante este mundo en el que vivimos, ¿no?, de cambios a todos los niveles, espacios flexibles, ¿no?, con unos condicionamientos técnicos, por supuesto, que permiten cuidar óptimamente de la colección que conservamos, en nuestro caso desde un textil a un elemento en plata o a una colección fotográfica altamente vulnerable, con también una tecnología que permita la investigación de esa colección, porque la ciencia del patrimonio es realmente meteórica,
con unas plantillas, ¿no? Con unos equipos estables, esto es un desideratum, estables, satisfechas, ¿no? Especializadas, que nos preparen para el futuro también. Creo que también tienen que ser instituciones más empáticas, ¿no? Humanas, empáticas, solidarias, creativas, con ciencia, pero también con debate, con participación, atentos a la diversidad, que respeten también los ritmos, los distintos ritmos que hay en un museo, ritmos individuales, ritmos colectivos, y también que actúen y que sumen como catalizadores, ¿no? Podríamos utilizar esa palabra, para la transformación social y la mejora de la sociedad, en definitiva, como servicio público. Me gustó esta frase de Bea Espejo, de hace poquitos meses: pensar en los museos como un bien común muy necesario. Bueno, en el caso esta imagen la tomé pues ayer, ¿no? Para que fuera como muy fresca, del museo. En nuestro caso somos un equipo de 235 profesionales en total, con un relevo generacional bastante grande y con retos importantísimos para cubrir carencias que tenemos, para formar personal, sobre todo al más joven, para mejorar las condiciones de trabajo. En fin, es un equipo muy activo y muy dinámico, que tras la reforma de las infraestructuras tiene ahí unos desafíos enormes, ¿no? Y ahí vemos algunos datos, un poco mayoría femenina, que esto es algo habitual, ¿no? Desde época histórica en los museos, y esta es una imagen reciente de nuestro equipo, con grandes responsabilidades en cuanto a gestión de colecciones y en cuanto a públicos. Ahí vemos algunas cifras de esa década, desde 2014, que son cifras muy abultadas porque gestionamos una colección muy grande, y todo ese movimiento de préstamos, de donaciones, de depósitos, pues es verdaderamente ingente, y hay detrás un trabajo administrativo y documental muy importante. Y cifras del último año, ahí vemos, pues en cuanto a visitantes, que yo creo que es un poco lo más destacado, ¿no? Con ese aumento del 23,35%, y también en redes sociales, mucho, sobre todo en Instagram, que es la plataforma que nosotros aquí trabajamos más, ¿no? Vamos a un ritmo de 900, 1000 nuevos usuarios por mes, lo cual está fenomenal. Y en cuanto a cifras, bueno, pues es verdad que las cifras no es lo más importante en un museo, pero ayuda. Y en nuestro caso vamos viendo si la programación, ¿no? Con los cambios que hemos incorporado en estos 2 últimos años, diálogos con otras disciplinas científicas, artísticas, nuevas exposiciones temporales, nuevos formatos de presentación de la actividad científica y de la actividad educativa. Bueno, vamos viendo si va funcionando, y bueno, pues ahí ven un poco en estos primeros 4 meses, la verdad es que vamos muy bien. Ahora empieza la temporada de exposiciones temporales, o sea que estamos, la verdad es que bastante contentos. Y con enormes retos, la definición de ICOM, ¿no? del año 22 reciente, salía también esta mañana, claro, nos pone delante de grandes responsabilidades también, ¿no? Tenemos también, en nuestro caso, grandes responsabilidades en materia de infraestructuras de conservación y de investigación, con un proyecto grande que está en ejecución en MECO, que yo creo que es un proyectazo de futuro, ¿no? También para y de crecimiento para esta institución. Ahí estamos, con un gran desarrollo de la función investigadora, que exige también mucho esfuerzo, como decía la directora del Museo Nacional de Arte Romano esta mañana, mucho esfuerzo al no estar reconocidos en la Ley de la Ciencia como organismos públicos, ¿no? De investigación, pues exige muchísimo sacrificio, básicamente, ¿no? Y todas estas funciones y objetivos pues son viables gracias, en parte, a esa transformación previa en las infraestructuras de gran calado, que en el caso del MAN proporcionó una oportunidad histórica, una oportunidad grandiosa, y yo creo que no me equivoco al exagerar, porque oportunidad en el sentido de confort del equipo, conexión con la sociedad y servicio público, presentación de colecciones, conservación de colecciones, en fin,
son líneas que han sido en parte posibles gracias a la reforma y en las que tenemos que seguir trabajando, y ahí ven algunos de esos retos de presente y de futuro, que son líneas que ya hemos empezado a trabajar en estos 2 últimos años, retos que tienen que ver pues, con la inclusión y con la memoria, como nuestro jardín de las pioneras, nuestro jardín de las arqueólogas, de las pioneras de la arqueología, que tienen que ver también con nuevos temas, nuevas líneas de interés en la arqueología profesional, en la que nos estamos adentrando, en las que no habíamos trabajado mucho desde aquí, como todo ese mundo del patrimonio arqueológico, la arqueología de gestión y las fuentes renovables, que ha sido muy interesante. En fin, nuevos programas, nuevos objetivos, plan para jóvenes. Yo creo que todas las instituciones museísticas estamos en eso, en tratar de incorporar a los jóvenes a las como coproductores y a las actividades del museo. La tecnología, que está ¿no? en absolutamente todas las funciones del museo, también en nuestro caso en la difusión y en la educación, y desde luego los necesarios en un museo de esta escala y de estas características, historia, reputación, competencias, equipo, colección, la necesaria internacionalización, ¿no? Yo creo que estos proyectos de internacionalización a distintos niveles son absolutamente imprescindibles. En fin, el museo, para terminar, está en permanente transformación, con pequeñas o grandes mejoras, porque, como nos indica, otra vez lo voy a recordar, el lema del ICOM, la sociedad está en constante cambio, ¿no? Cambios tecnológicos, medioambientales, económicos, sociales, y pese al tópico de la inmutabilidad del museo, pues los museos, como veis estoy acabando, como empezábamos esta mañana, pues tienen que estar preparados, tienen que ser flexibles, ¿no? A mi modo de ver, y permeables ante estos cambios de todo tipo que sin duda van a afectar, tienen que afectar a sus instalaciones, a sus equipamientos, también a sus funciones, a sus programas públicos y a la conexión con la sociedad. Y en ese camino pues, de adaptación y de reinvención constante estamos también en el Museo Arqueológico Nacional. Así que muchísimas gracias.